Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14, por favor. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bien, hermanos, estamos viendo un pasaje controversial de esos que hay en las Escrituras. Este habla de la revelación de Pedro hacia la persona del Señor Jesús. Y hoy vamos a ver cómo Cristo va a revelar quién es Pedro dentro de la iglesia. Estamos en el reino de los cielos, y dentro del reino de los cielos el Señor tiene la iglesia. Usted puede ver 98 palabras reino de los cielos por 2 de iglesia, y aquí hay una que vamos a ver lo que es la iglesia de Cristo. El domingo, hermano, que ya vi el video y trae 31 minutos, dije, mira qué pasó ahí después de los 3 azotones del teléfono. Ahorita no, esperemos, si no, de traer otro, pues ya va a un colchón más grande. Nada más que no le vayan a dar ganas a alguien de decir, desde aquí yo recibo la palabra. Vimos la evaluación que el Señor Jesús hace a los discípulos. Vimos que primero les pregunta a los de afuera qué piensan de Él, y luego pregunta a los de adentro, y el que contesta es Pedro, el apóstol Pedro o el discípulo Pedro. Y dicen y describen algunos de los profetas que creían que iban a venir. Estaba Jeremías, que esa información está en los libros de los Macabeos. Hay unos libros que no entraron en el canon bíblico, están, no le hace daño, es historia. Ellos decían que Jeremías iba a venir. Está Elías, que sí vimos la cita, que era la manifestación de Juan el Bautista. Y veíamos algo importante, como Pedro empieza a descubrir cómo y dónde llega la revelación. Esto es bien importante, hermano, porque Dios ha dado su palabra y nos la da, hermano, para defensa de lo que sea. Por eso el Señor dice que cuando estuviera predicando con otras personas o los llevaran, que no se preocuparan de lo que iban a hablar, porque el Espíritu Santo los iba a ayudar. Es obvio que para que pase eso tenemos que estar con una lectura constante de las Escrituras, hermano. Esto no es así, es que las visitamos diario. La palabra la visitamos diario, hermano, para ver que Dios nos habla a nosotros. Vimos 2 cosas, o 1 y media. Vimos que como Pedro les gana a todos a describir quién era Cristo. Los demás dijeron que eran los profetas, y Pedro describe quién es el Señor Jesucristo. Y, hermano, nos quedamos viendo de la importancia de usar la revelación particular que Dios ha dado a nosotros. Amén. En base a esa revelación particular, tú predicas, hermano. Tú predicas, porque muchos no alcanzan a ubicar cómo está la cuestión. Entonces usted, hermano, con la revelación de las Escrituras, con el conocimiento y la sabiduría, hermano, tú predicas y Dios te va a usar. Amén. Bien, ¿qué te dejaron, la iglesia? Vamos a ver versículos 17 al 20. Dice así el 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18, por favor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Imagínense, hermano, los peores ataques, hermano, no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Amén. Y a Pedro le dieron una bendición. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos. 20, por favor. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús de Nazaret. Porque al Señor, hermanos, si ellos empezaban a decir, a revelar quién era Cristo de una manera abierta, lo iban al Señor a asesinar o a secuestrar, y no iba a llegar a la obra redentora. Por eso tuvo el cuidado de callar a los endemoniados, y a esto los tenía que callar. Ustedes no digan nada. Y algunas veces les dijo hasta que haya él resucitado ya podían hablar, mientras no. Bien, hermanos, este pasaje es de los controversiales de la interpretación del Nuevo Testamento. Usted sabe que siempre hay temas controversiales, porque a veces dicen, ¿qué piensa el Señor de los homosexuales? ¿En dónde dice si Él ama, si el Señor Jesús? Y entonces quieren hacer de esos temas controversiales. Aquí hay uno que vamos a ver cómo la iglesia romana lo quiere adjudicar diciendo que Pedro es el primer papa. Entonces, desde que vino la Reforma ya por los años 1500, siempre ha sido difícil enfrentarse en un pasaje como este tranquilamente. O sea, no es fácil, porque le viene a un romano y viene y le pregunta que quién es el líder de la iglesia y del movimiento que usted representa, y usted rápidamente va a decir: es el Espíritu Santo, a quien le entregaron la iglesia, la palabra y mi vida, y no hay otro. El mero, nuestro Dios Salvador está en el cielo. Y ellos van a decir no, que su líder está en Roma, en el Vaticano. Entonces este pasaje que está aquí lo interpreta la iglesia romana diciendo que a Pedro le dieron las llaves para admitir o excluir a personas en el cielo. Ellos dicen que él puede absolver a personas de sus pecados, unos sí, unos no. Y hay infinidad de cosas cuando alguien trae muchas llaves, ¿verdad? Y ellos dicen, ¿verdad? No, pues te pareces a San Pedro. Pero todo lo que está aquí, hermanos, son cosas bien importantes. Tristemente, como se nos amontonaron las 2 semanas, me gustaría a mí acabar todo el pasaje, hermano, porque hay mucho. Entonces le voy a compartir una parte. Bien, entonces ellos dicen, los romanos, que este poder ahora se los transmiten a los obispos de Roma, y han inventado una falacia de manera que ellos son los que señalan quién es Cristo, y que aquí la iglesia romana asegura que aquí el Señor le dio el banderazo a la iglesia católica, a la iglesia católica. Ser católico es universal, por eso esos tipos le entran a todo. Le entran al tarot, a la brujería, a los horóscopos, a todo le entran ellos. Entonces ellos es la base, por eso es que es un pasaje controversial. Entonces, hermano, cuando usted va a la verdadera historia del Nuevo Testamento, el discípulo Pedro o el apóstol Pedro nunca estuvo en Roma. Y ellos dicen que tienen los huesos de él. Van a hacer, imagínense, una investigación de ADN. El apóstol Pedro nunca estuvo en Roma, hasta se cree que él estuvo en Babilonia, porque escribe en una de las cartas donde están saludando a Babilonia. Y entonces quien va a Roma es el apóstol Pablo, y va preso. O sea, el apóstol Pablo no ministra abiertamente, llegaban los hermanos porque él estaba preso, estaba Lucas con él y tenía custodia, pero no anduvieron libremente. Entonces, para ellos, para la iglesia romana, el que está personificado es el Papa, y por eso dicen que él es Pedro. Usted va a saber de la basura de cantos que ellos manejan, pero uno de esos es que ellos dicen, hermanos, le cantan a Pedro, le dicen tú eres Pedro, le cantan así. Por eso, hermano, los romanos dicen que Pedro es el primer papa de ellos, y estas son sus bases. ¿Está ahí, hermano? Amén. Así que, hermano, para nosotros es bien fácil echar para abajo esta doctrina. Para un protestante, hermano, documentado, la echa fácil para abajo. Porque así como sacó 10 ahí donde revela que Él es el Cristo, también el Señor 2 veces le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces, hermano, los católicos se acercan a este pasaje con un deseo sincero de descubrir su significado, le dan su interpretación,
Y entonces, hermano, pues es fácil para nosotros que el Señor Jesús, ahora vamos a entender, le modifica el nombre a Pedro. ¿Cómo se llama primero? Simón. ¿Cómo? Simón. Se llama Simón Cefas, es Pedro en griego. Entonces, se llamaba ¿cómo? Simón. Vara endeble quiere decir su nombre. Y entonces, hermano, pues no le sirve al Señor una vara endeble. Le cambia a Pedro, que es gran roca, ¿se da cuenta? Lo que vamos a ver ahorita. Entonces, hermano, ¿por qué siempre que vemos que Dios cambia un nombre, Dios lo que hace es conectar nuestro nombre, hermano, con nuestro propósito? Eso hay que entenderlo. Por eso es de cuidado cuando dicen va a venir un pequeño o una pequeña. Es de gran cuidado el escoger el nombre, porque si no, el Señor le va a pasar como a Jacob y le dijo, ¿cómo te llamas? No, pues Jacob, el tranza. Y como ese hombre cambia, lo modifican a Israel, a príncipe de Dios, y pues se oye mejor el pueblo de Israel que el pueblo de Jacob. Y entonces, hermano, así está. Entonces vamos a hacer vamos a ver este pasaje. Vamos a ver nuevamente versículos 17 al 20. Estamos viendo un pasaje controversial. Dice así: entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Qué dice? Está en los cielos. Lea 18, por favor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está. Nada más hasta el 18. Entonces aquí le están recordando y le están diciendo, ya no le dicen Simón, le dicen Pedro, que es Petros, que quiere decir roca. No es lo mismo una roca a una vara endeble. Y entonces, hermano, la forma aramea del nombre de Pedro es Kefa, que significa una gran roca. Y entonces, hermano, aquí hay en este lenguaje hay un juego de palabras, ya que el Señor Jesús, ya que Pedro descubre quién es el Señor Jesús. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí en el 18 ahora le dice Cristo, ¿quién es Pedro? Dice, yo también te digo que tú eres ¿quién? Pedro. Vea, hermano, el intercambio que hubo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. Entonces aquí, hermano, en primer lugar, aquí hay un elogio, y lo que vamos a descubrir es que hay una metáfora un tanto extraña, que es una metáfora, hermano, un ejemplo de esos que están para que pensemos. Entonces, aquí muchos se confunden, los romanos se confunden en que le están diciendo que Pedro es la gran roca en la que van a edificar la iglesia. A Pedro le dijeron que es roca, y Petra, que es Cristo, sobre de él se va a edificar la iglesia. Entonces, hermano, el que es judío, quien escudriña las escrituras, pues entiende y capta rápidamente, hermano, la enseñanza. Entonces, mire cómo está la metáfora, para que se vaya entendiendo más fácil. Usted ha oído cuando dice, este es más mexicano que los nopales, ¿no? Sí. Porque lo ven, le ven los chunditos, los paisitas, no sé, le ven algo. Y entonces, hermano, lo conecta a uno fácil. Entonces, un judío, un hebreo que escuchara la palabra roca, porque este es uno de los nombres que Dios tiene. En toda la palabra hay sobre 500 nombres, entre nombres y atributos a Dios, y uno de esos atributos es que Dios es la gran roca. Pero en Isaías se describe a Abraham, al padre de la fe, como una roca. ¿Está ahí? Vamos a ver unas citas, Isaías 51. Entonces aquí hay una metáfora y debe de entenderse. Y los romanos se aferran a decir que Pedro es la gran roca. No, la gran roca es Cristo. Pues hay que dejarles en claro que le cambiaron el nombre, porque imagínense, en esta vara endeble edificaré mi iglesia, ¿verdad que se oye bien chaval? Isaías 51 y 2, aquí se está refiriendo a
a Abraham, y mire cómo lo describe, dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad que dice: a la piedra, a la roca, de donde fuisteis cortados, que es Abraham, y al hueco de la cantera, donde fuisteis arrancados. Versículo 2, por favor. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo bendijeron y lo multipliqué. Entonces, para los hebreos, la roca es Abraham, porque de ahí salieron ellos. Entonces, un judío esto lo conecta fácil. Abraham es la roca. Ellos fundaron la nación. Aquí habla de Abraham y de Sara. Ellos fueron la gran roca, de ahí salieron, de ahí los cortaron. Pero sabe, hermano, con más frecuencia se da el nombre o el atributo a Dios de roca, que es en hebreo Tzur. Y vamos a las citas. Tzur en hebreo es roca. Deuteronomio 32. Dice el versículo 4. Acuérdense que gramáticamente los nombres propios empiezan con mayúscula. ¿Estamos ahí? Es como espíritu de hombre con minúscula y espíritu de Dios con mayúscula. Dice, Él es, ¿qué dice? La roca. Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Él es la gran roca. Amén. Estamos igual ahí en Deuteronomio 32. Pasamos al versículo 31. Porque la roca de ellos está con ¿qué? Está con minúscula. Está describiendo otros pueblos. No es como, ¿qué dice? Nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Entonces, hermano, nuestra roca es el Padre, es nuestro Dios. Y por eso un judío lo conecta fácil. Nada más que a los romanos de ahí quieren fundamentar que la iglesia romana ahí empieza acá, la iglesia caótica. Segundo de Samuel, capítulo 22. Versículos 1 y 2, segundo de Samuel 22, versículos 1 y 2. Entonces, hermano, ya sabe que los hebreos, que son muy buenos escritores, pues combinan, intercalan y hacen rimar muchas cosas. Segundo de Samuel 22, versículo 1 y 2, dice así: Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano del loco de Saúl. 2, por favor. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Aquí está con minúscula, hermano, pero se refiere a Dios. Ahí dice: Jehová es ¿qué? Mi roca. Ahí está. Último, hermano, Salmos 18, 31. Una manera de dirigirse a Dios. Y entonces, en esa metáfora, en esa combinación de descubrir tanto Pedro al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo a Pedro, quieren ellos a fuerza decir el fundamento de la iglesia católico romana. Y nosotros vamos a llegar a encontrar que el nacimiento de la iglesia es en Pentecostés. ¿Estamos ahí? Sí. Ellos no tienen ninguna evidencia del Espíritu Santo. Ellos nada más dicen que ahí le dieron las llaves. 18:31 de Salmos dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de qué? De nuestra roca. Amén. Entonces, hermano, la cosa está clara. Llamar a alguien roca era el más grande de los elogios. Es como si ahorita alguien le dice a usted, o alguien se expresa, ¿verdad? Dice: mi familia es mi motor, ¿verdad? Dicen así muchos. El motor de mi familia. Y reconoce el trabajo, el esfuerzo de alguien. O de la empresa, ¿verdad? Dicen, él es o del colegio, ¿verdad? No sé. En este caso, hermano, Cristo
no le dijo a Pedro que él era la roca de la iglesia naciente. Le dijo: tú eres Petro y yo soy Petra, y sobre esta Petra edificaré, ¿qué dice, hermano? Cristo es la roca. Ahí está, hermano. Entonces a Pedro es pequeña piedra también, y la gran roca es Cristo, es Petra. Amén. Entonces, hermano, ninguna persona que conozca, llámese judío o hebreo o alguien documentado, hermano, de las escrituras, jamás le va a atribuir a un nombre de Dios. Sinceramente, hermano, ¿cómo nos ponemos cuando alguien escucha el nombre de Dios? Yo oí cómo se llamaba un policía Jehová, y luego policía, ¿verdad? Y luego oí otro, igual policía, que se llamaba Adonai. Y un hermano que, ¿cómo te llamas? Y decía Pablo Pablo, ¿qué dice? Ebenezer, o sea, le puso la mamá Ebenezer. Entonces, cuando usted escucha el nombre de alguien que ocupa el de Dios, no lo aceptas, hermano. No lo aceptas. Entonces, jamás, hermano, vamos a aceptar que Pedro sea la gran roca. Él es una pequeña piedra. ¿Qué le dejaron a la iglesia, hermano? Estamos viendo que a la iglesia, a nosotros, la iglesia de Cristo, nos dejaron la palabra revelada para salir de cualquier situación. ¿Por qué cree que siempre es importante, cuando nosotros tenemos un tema, documentarnos? Nos documentamos. Es más, hermano, cuando te has equivocado en un concepto y luego lo rectificas, lo tienes que decir. Y decir: yo un día dije esto, hermano, esto es bueno. ¿Qué nos han dejado? A la iglesia de Cristo nos han dejado la revelación de quién es el Espíritu Santo. Tú no hablas con un romano, tú no hablas de la palabra cosas profundas con ellos. Tú no hablas con ellos de quién es el Espíritu Santo. Tú no hablas con ellos del poder que tiene el nombre del Señor Jesucristo. Tú no hablas con ellos de cómo dice la palabra que ante Él toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Gloria a Dios. Por eso, hermano, estos temas, pues sí tenemos que tenerlos considerados, porque en determinado momento, hermano, pudiera ser un día que tú estés en un funeral de esos difíciles. ¿Qué es un funeral difícil? Cuando tienes todo tipo de creencias. ¿Y sabe quién no falta? Digan los romanos. Te traen al padrecito. Entonces, hermano, obviamente no es un lugar para debates. Ahí no es un lugar, pero pudiera ser que a alguien se le aloque el asunto y digas: pues de modo no hay otra más que trapear la funeraria con este baboso. Entonces Pedro, ya vimos ahí en el versículo 16, volvemos ahí, revela quién es Cristo. Versículo 16, ahí está Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ya vimos que Cristo en el versículo 18 le dice: y tú eres Pedro. Entonces, ¿qué le quiere decir Cristo? Vamos al versículo 18. Está esto de que se están diciendo quiénes son. Cristo le regresa la bendición. Yo te digo que también tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre él, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor Jesucristo? Lo voy a decir con otras palabras. Cristo le está diciendo a Pedro que él es el primer miembro de la iglesia. Lo más que puede ser Pedro. Faltan 2 años para ser inaugurada aproximadamente la iglesia de Cristo. Y usted y yo nos hemos de acordar que en el capítulo 1 de Hechos, él tuvo la iniciativa, fíjese, de colocar al sucesor de Judas, ¿sí se acuerdan? ¿Sí ha visto? Sí. Que echaron volados entre José y Matías, y ganó Matías. Entonces, Pedro le está diciendo al Señor que él va a ser el primer miembro. Y luego le dice, hermano, si seguimos leyendo, que le va a dar las llaves. Pasamos al 19. Fíjense cómo está la cuestión. Le están diciendo a Pedro, ya vimos que él es
la pequeña roca, el primer miembro de la iglesia, y le dice: a ti te daré las llaves de, ¿qué dice? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Usted sabe que la figura de la llave, si usted le digo ahorita, saque su llave, yo le hago ahorita una pregunta, ¿para qué sirve su llave? Usted me va a decir: para accesar a otra puerta, a otro nivel. ¿Estamos? Sí. Usted llega hasta en la calle, va a accesar a su casa, ya está en la casa, y si tiene que abrir alguna gaveta o ahí donde guardamos nuestros ahorros, tesoros, antes eran cartas de amor, pero ahora ya el celular trae 10,000 mensajes de te necesito. ¿Qué ocupa usted, hermano? Las llaves. Las llaves. Entonces, esta es otra figura metafórica. A Pedro le van a dar las llaves, diga, para accesar. Él abre y él cierra. Entonces, el Señor Jesucristo le está recordando que él trae las llaves para accesar. Y entonces, en la primera prédica que se ve ya en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué saca Pedro? Diga, las llaves. ¿Qué hizo Pedro? Sacó las llaves para abrirles la puerta a los que van a ingresar a la iglesia. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Por eso le digo que el tema es un tanto controversial, pero ya escudriñado, hermano, pues vamos uno más allá. Vamos a Hechos 2. Versículos 37 al 41. Señor Jesús ya le había dicho que él era Pedro, que le dio las llaves del reino de los cielos, pero que él era el primer miembro. Ya está. Pedro ya usado por el Espíritu Santo. Capítulo 1 vinieron las regadas. Capítulo 2 ya vino el Espíritu Santo. Y entonces se levanta a predicar. ¿Y qué saca? Diga, las llaves. Las llaves. Estamos igual aquí. Estamos predicando, enseñando a la iglesia, pero vemos a alguien que no sabemos o tenemos dudas de que conoce o no conoce al Señor. ¿Qué vamos a sacar? Diga, las llaves. Y le abrimos la puerta de la salvación. ¿Estamos bien ahí, hermano? Dice el 37: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿quién está predicando? Pedro sacó las llaves. Y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? 38, por favor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el nombre del Espíritu Santo. Amén. Vea cómo está predicando, hermano. Está abriendo el reino de los cielos porque el Señor le dio, diga, las llaves. Las llaves. Dice el 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Siga leyendo, por favor. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿verdad? ¿Cómo sacó las llaves? Fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿qué dice? Como 3,000 personas. A Pedro les se las dieron. Esas son las llaves, ¿no? Que dice, ahí anda ahí, que a lo mejor trabaja de celador en la cárcel, o es el conserje de la escuela y trae un montón de llaves y dice, ni San Pedro trae, no, esas no son las llaves. Vamos bien ahí, hermano. Vamos a darle vuelta a esto ahora. ¿Qué quiso decirle el Señor Jesús cuando usó la figura de la roca? Entonces, hermano, ya sabe que la palabra en estos textos hay que interpretarla, y a veces hay que ser sincero, a veces sí le damos y a veces no le damos. Hay temas difíciles. Es como cuando ya están las señales de los últimos días, cuando yo veo que se levanta alguien y dice, Cristo viene, está bien, pero la mera señal es cuando se esté haciendo el tercer templo. Para que Cristo venga, a donde va a llegar Cristo, va a llegar al tercer templo, ahí es donde va a pernotar. Si no está hecho el tercer templo, ¿a dónde va a llegar Cristo? Estamos ahí. Amén. Entonces, a veces sí le damos y a veces no le damos. Entonces, aquí hay 4 interpretaciones, hermano, y vamos a ver cuál es la mejor. ¿Qué se refería cuando el Señor Jesús hace esta pregunta? Le está diciendo el Señor Jesús, tú eres Pedro, yo soy la roca y aquí fundaré mi iglesia. Y entonces podría ser, hermano, que el Señor le dijera,
tu recompensa va a ser grande por dejarte usar. Segunda interpretación, ya vimos, hermano, que la roca es el Señor Jesucristo, es nuestro Dios, ya lo vimos. Eso está sencillo. Y entonces ya vimos que al discípulo Pedro le había venido una revelación de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y se podría entender, en dado caso, que su fe podría ser una roca. Y entonces, por eso la iglesia romana pudiera ser, ellos le dan la cabeza de la iglesia a Pedro. Cosa, hermano, que usted y yo debemos de saber, que Dios no exalta a hombres. Usted nunca ve que el Señor exalte a hombres. A todos los llama siervos. El Señor Jesucristo todavía en una enseñanza dice que siervos, ¿qué dice? Inútiles. Dijera, bueno, es que un siervazazo diría que es un inútil. Uno podría decir con otras palabras, pero bueno. Esta interpretación le gusta mucho a los romanos, donde ponen muy alto a Pedro, que como que queda por encima del Señor Jesucristo. Tercera interpretación, y ya le dije, es la roca es la fe de Pedro. Porque ellos dicen, hermano, y creen que sobre esa fe estuvo fundada la iglesia, que la chispa que tuvo fue importante, hermano, y pues no es así. Última interpretación es la mejor. Pedro, podríamos decir, ya vimos que Pedro es roca, y en una edificación, en un sentido especial, cuando se va a hacer una obra grande, muchos dicen, ya pusimos la primera piedra. Entonces el Señor en esa cuestión puso la primera piedra. ¿Quién es la primera piedra? Diga Pedro. Hasta con todo y nombre. Ya si le dicen un día eres una piedra, hermano, no se ofenda. Pedro, hermano, no es la roca en que se funda la iglesia. La roca ya vimos que es Dios. Pedro podría ser la primera piedra de la iglesia, que ya vimos que fue inaugurada en Hechos 2. Pedro, hermano, podríamos decirlo así, que es la primera persona que descubre quién es el Señor Jesús, y por eso el Señor Jesús en el versículo 18 le dice quién es Él. ¿Estamos ahí, hermano? Entonces, en otras palabras, podríamos decir que el primer miembro de la iglesia, así como cuando dicen, acaba de cruzar en el metro el pasajero 100 millones y le van a dar unas fotos, van a sacar unas fotos. O sea, el primer miembro de la iglesia de Cristo podríamos decir que a lo más es Pedro, por eso hasta el nombre le pusieron de piedra. Y que la iglesia, hablando de una manera metafórica, somos un edificio. Vamos a Efesios 2. De una forma metafórica, la iglesia somos un edificio. Efesios 2, 20 al 22. Acuérdese, hermano, que las escrituras tienen ejemplos metafóricos de muchas cosas, y uno de esos es un edificio. Dice versículo 20, Efesios 2, 20. Edificado sobre el fundamento de ¿qué? Que es un fundamento, es un cimiento. En ese tiempo, hermano, dudo un poco que ya se utilizara el acero para construcciones. Hoy, para que funcione bien una edificación, lleva una combinación de acero con concreto. Entonces, se hacían los cimientos de pura piedra. Dice, edificado sobre el fundamento, sobre las piedras de los apóstoles, si quiere, hermano, los profetas, siendo la principal, que dice, piedra. Hablando de fundamento, estamos hablando de una figura metafórica de que la iglesia es un edificio. La piedra del ángulo, o sea, de la cimentación, Jesucristo mismo, 21 por favor,
en que todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Mire, hermano, para hacer una edificación, dependiendo de lo que se va a construir hacia arriba, primero se construye hacia abajo. Cuando se ven los cimientos, digamos, este edificio debe de traer como 1,50 m de cimiento. Si fueran 10 metros, quien ve dice, pues que van a construir un rascacielos. Entonces, para hacer un edificio tan grande y exitoso y poderoso en la iglesia, el Señor Jesucristo es la piedra fundamental, y luego vinieron apóstoles y profetas. Es una figura metafórica. Estoy ahí, no me he salido. Dice que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, por favor. En que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Usted y yo somos parte del edificio, somos una pequeña piedra. ¿Ahí, hermano? Amén. ¿Estamos ahí, hermano? Entonces Pedro, el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres la primera persona quien ha comprendido quién soy dentro del edificio que va a ser la iglesia. ¿Estoy ahí, hermano? ¿Vamos bien? Amén. Entonces, hermano, a partir de ahí, todos nos vamos incluyendo a este edificio, pero hay algo importante. Pedro, ¿por qué fue bendecido o declarado así, hermano? Fíjese lo que le voy a decir. Por el descubrimiento que hace del Señor Jesucristo. Ojo, usted y yo en este lugar tenemos que saber que somos piedras vivas y que somos parte del edificio de la iglesia de Cristo. Yo quiero que me entienda, hermano, lo que le estoy diciendo. O sea, no solamente somos miembros y yo me congrego. No, hermano, somos parte del edificio, nada más que ellos fueron la primera parte, o sea, los cimientos. Entonces, hermano, fíjese lo que le voy a decir. Usted y yo tenemos que entender bien, ya con este tiempo que llevamos de estar aquí, los años que llevemos, que tenemos que tener una revelación especial de saber, de expresar, de decir en qué camino estamos. Yo le pregunto, hermano, ¿usted se pone contento cuando le dices cómo se parece la doctrina de ustedes a los testigos de Jehová y a los mormones? Ya ve que se los encontraron bailando la semana pasada. Cantan los mismos cantos que cantan allá en la parroquia de San Cirindango de las Iguanas. Usted y yo, hermano, estamos aquí en la iglesia de Cristo porque Dios nos ha dado una revelación y un llamado especial para desenvolver, hermano, lo que es, o para establecer el reino de los cielos. Quiero que me entiendan. Por eso no nos peleamos, no nos vamos a pelear con nadie que tenga la misma doctrina, chutamos para el mismo lado. Nada más que sí necesitamos saber quiénes somos. Estamos ahí, hermano. Lucas 10. Usted sabe que el Señor Jesús ministraba dos grupos de discípulos. Número uno, los 12, y luego ministraba un grupo de 70, que es cuando dice que los envió a predicar de 2 en 2. Nada más que no hay ni un nombre de esos hermanos. Quién sabe, ya preguntaremos a los ¿por qué no pusieron un nombre de un hermanito? Y entonces, hermano, mire lo que pasa, versículo 21 y 22. Lucas 10, 21 y 22. Los envía el Señor a predicar. Ellos traen buenas noticias. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó. ¿En dónde? En el Espíritu. En el espíritu, o sea, no en el alma, no en su corazón, en su espíritu se regocijó. E hizo una oración en voz alta. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque, ¿qué dice? Escondiste estas cosas de los sabios ¿Y las revelaste a quiénes? ¿Quiénes son los niños? Aquí están. ¿A quién le revelaron esto? A los niños. O sea, los que no tienen, hermano, ningún estudio, ningún decir es que este es hijo de profeta, es hijo de sacerdote.
Sí, Padre, porque así te agradó. Lea el 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Estamos ahí, hermano. Lo que le están enseñando a Pedro es grande, hermano. Porque le dieron, digan, las llaves. Las llaves. Y por eso, hermano, vemos que predica 3,000, se añaden a la iglesia, luego hay otros de 5,000, y luego va con unos gentiles. Entonces, hermano, él traía las llaves. Bien, hermano, versículos 17 al 19. Mateo 16. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18, por favor. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A Josué le dijeron: nadie te podrá hacer frente. Las puertas del Hades, del lugar donde hay muertos, no van a prevalecer contra la iglesia. Hay una promesa, hermano, de permanencia. Por eso es que tenemos los testimonios más grandes de la iglesia de Cristo en permanencia. Último, Leo 19. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, hermano, ahora fíjese lo que le voy a decir. La Biblia tiene algo importante. Esconde las cosas, la palabra esconde las cosas, Dios esconde las cosas, pero luego, cuando tú ya escudriñas la palabra, usa imágenes para dejarlo en claro, que es lo que se llaman figuras retóricas o metafóricas. Entonces, fíjese, hermano, que hay una enseñanza de las cuales son repetidas en la Biblia. Es cuando dice: nosotros somos el cuerpo de ¿qué, hermano? De Cristo. Entonces está muy bien el ejemplo. Y decimos: Cristo es la cabeza, y lo entendemos fácil. Entonces aquí, en el Nuevo Testamento, tenemos que saber que la iglesia de Cristo es como un edificio. Entonces, para ese edificio tan grande que es la iglesia, hermano, tiene un fundamento que ya vimos que es el Señor Jesucristo. Entonces nosotros, muchos, cuando se habla de la iglesia, su mente se traslada al edificio. Vamos a ir a la iglesia, y luego tu mente te lleva al edificio. Y la iglesia, diga, somos nosotros. Nosotros somos la iglesia, y Dios ha ido construyendo en nosotros. Entonces Pedro es la primera persona que descubre quién es el Señor Jesús. Vamos a regresar a Efesios capítulo 2. Versículos 20 al 22, donde estamos todos y somos parte de un edificio donde inicia la primera piedra, que es Pedro. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ellos son los cimientos. 21, por favor. En todo el edificio único ordinado va creciendo para ser un templo santo de Dios. En quien vosotros también, usted y yo, iglesia, también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí estamos, hermano, trabajando y predicando, hermano, que nosotros somos la iglesia de Cristo. Y esto está, hermano, lo debemos de tener claro, porque normalmente cuando se ponen los anuncios afuera, dicen quiénes son. Entonces si preguntan quiénes somos nosotros, digan: la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Y ya tenemos un nombre. Estamos ahí, hermano. Primera carta de Pedro, capítulo 2. La iglesia de Cristo tiene historia. Solamente que hoy las iglesias emergentes han querido poner a la iglesia con ciertas modas, como que
como que se quieren pasar de liberales. ¿Cómo nos damos cuenta cuando hay una buena congregación? Diga, por la palabra. Por la palabra. Por la palabra. Entonces, cuando uno llega a un lado y dice, no, hoy no va a haber predicación, va a haber un performance, una obra de teatro, y no hay palabra, hermano, aguas. Usted y yo, hermano, tenemos que cuidar la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo tiene la sana doctrina. Bien, primera carta de Pedro 2, versículos 4 al 8. Pedro después escribe esto, obviamente que no eres el mismo después de 30, 40 años a cuando leíste la primera vez la palabra. Dice versículo 4, acercaos a él, ¿cómo dice? Desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. 5, por favor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura de aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿qué, hermano? No será avergonzado. 7, por favor. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La última 8. Dice, y piedra de tropiezo, roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, hermano, esta es parte de lo que somos nosotros, la iglesia de Cristo. Somos un edificio de una forma metafórica, hermano. La iglesia de Cristo es grande, es alta, es fuerte. Amén, hermano. Es fuerte. La iglesia de Cristo es fuerte, hermano, porque tiene fundamentos grandes y tenemos la palabra de poder. Amén, hermano. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. ¿Es atacada la iglesia de Cristo? Sí, hermano. Porque a veces, pues yo sé que hemos orado no ser atacados, pero somos atacados. Les decía el domingo que usted nunca ha visto una persecución en contra de otro movimiento, nunca ha visto. Hace un par de semanas ha habido una persecución bien fuerte en Oaxaca. No es fácil, hermano. Usted y yo estamos en una ciudad, pero estar en un pueblito y que digan, tienen 72 horas para largarse y les queman la casa y a los pastores les dan sus mazapanazos. Eso no es fácil y hay que permanecer. 1 Corintios 3, 11. ¿Por qué cree que hay un precio alto que pagamos? Se llama perseverancia. Todos los que usted ve en el Nuevo Testamento que son de inspiración, ¿los mataron o no los mataron? Porque usted ve al Señor Jesucristo, lejos de que usted vea la obra redentora, ¿lo mataron o no lo mataron? Juan el Bautista lo mataron o no lo mataron. Todos los apóstoles los mataron o no los mataron. Entonces, hermano, hay que saber que la iglesia puede ser perseguida. Puede ser. ¿De qué manera, hermano? Puede ser la sencilla, la familia, puede ser en el trabajo, en la colonia, o puede ser a nivel nacional, así como se oye que en Rusia hay dificultades con los cristianos, en Corea del Norte hay dificultades. La iglesia está en persecución, hermano, y eso hay que saber. 3:11 dice así, hablando de cimientos, dice, porque nadie puede poner otro, ¿qué dice? Que el que está puesto, ¿el cuál es? La gran roca. Sobre esa piedra, hermano, se edificó la iglesia. Amén. Señor Jesús es el único fundamento, nadie puede poner otro fundamento. Y aquí está, hermano, la imagen del edificio del cual somos usted y yo miembros. No somos, hermano, no somos improvisados. Quiero que sepa, estoy hablando como iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene 2000 años de permanecer y eso no es fácil. ¿Qué le dejaron a la iglesia? A la iglesia le dejaron la revelación de la palabra. Jesucristo es el cimiento de la iglesia, el único poder, hermano, que
mantiene unida, y a Pedro le dieron las llaves. Y utilizó, hermano, las llaves para darle acceso a la salvación a otras personas. Y él no puede ser el fundamento de la iglesia porque él muere sobre el año 65 de esta era. Y no tenemos más. Así que, hermano, no puede ser, porque a veces hay discusiones grandes con los romanos, que ellos son, hermano, y no. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Diga la prometida. La prometida. La prometida del Señor, pueblo de Dios. Por eso Él es nuestra roca. Amén. Ahora fíjense lo que le voy a decir. Dios no glorifica a hombres y nunca los recomienda como invencibles. Usted y yo que hemos estudiado Apocalipsis, a las iglesias que está ahí les da unos calificativos y a uno los da unos muy duros que les dice que eres un desventurado, un ciego, pobre y desnudo. Y así es, el hombre es nada a su lado. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo? Le quiso decir a Pedro que con él inicia la iglesia. Él es la primera piedra de la iglesia y a lo mejor, ¿verdad?, es un honor que nadie le puede quitar haber caminado con el Señor Jesucristo y que ella sea así como María, que le dijeron bendita entre las mujeres, no se vaya a persinar, ¿verdad? Bendita entre las mujeres, así Pedro, bendecido entre los llamados, y vuelve, hermano, esa bendición. Ahora fíjese lo que le voy a decir, ya voy cerrando. Pedro tiene grandísimo honor entre miles y miles, pero ¿sabe que hay que reconocer esto? Todos los hombres nos cansamos. Parece que no, ¿verdad? Proverbios dice que del joven pues se enorgullece de su fuerza, ¿verdad? Tú haces una salida y llegas muerto y ellos dicen vámonos a las canchas. Nunca ha oído eso de su familia. Tú estás fundido de que fuiste y a lo mejor no hiciste mucho, ¿verdad? Como ahora que fuimos allá a la Marquesa y que no más que chutamos ese, yo dije mañana voy a predicar en silla de ruedas. Los hombres nos cansamos, nos enfermamos, nos morimos. La iglesia de Cristo continúa. ¿Saben por qué, hermano? Porque la obra es divina. No es por los hombres, porque con nosotros está el Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando se empezaron ellos a predicar, Pedro y Juan sanaron a un cojo, se hizo una revuelta, los pusieron en la cárcel pública y fueron a ver a un hombre, Gamaliel, y les dijeron tengan cuidado, porque si es de los hombres no va a prevalecer, pero si es de Dios prevalecerá, y hasta el día de hoy aquí está. Puede usted aplaudir. Gloria a Dios. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Y podríamos ir más allá, porque acuérdese, hermano, que el pueblo gentil o la iglesia de Cristo fue incluido o ingresado al pueblo de Israel, hermano. Sí es importante esto que sepamos quién es la iglesia. La iglesia es un injerto al pueblo de Dios. Dios nada más tiene un pueblo, hermano. Dios no tiene dos pueblos. Dice que de dos pueblos hizo uno. Entonces la iglesia es importante porque la iglesia tiene la revelación de que Dios tiene un pueblo, y para ser miembros, y no siendo judíos, para ser miembros del pueblo de Dios tenemos que ser parte de la iglesia. Entonces es un privilegio pertenecer a una de esas, hermano. Es un privilegio pertenecer a la iglesia de Cristo. Si con ser miembro de un club deportivo se sienten, sacan su charola, ya dice tengo mi credencial y ya dice de dónde. ¿Cuánto más usted y yo, hermano, que podamos decir que somos parte de la iglesia de Cristo? Póngase en pie.